Estamos educados para no ser autogestionados. Desde que estamos en la primaria, nos educan para responder a alguien y aceptar las condiciones de alguien, ¿no? En este caso, por ejemplo, tus papás o tu maestro o tu coach en la escuela, ¿no? Y entiendo que es una forma de que uno vaya entendiendo cómo funciona el mundo, de que, pues, de que vayas teniendo cierta disciplina. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast de autogestión, es un conversar sobre las experiencias y aprendizajes de la implementación de los principios en las organizaciones. El día de hoy tengo como invitado a Roberto Martínez. Roberto es ingeniero en sistemas y estudió en el TEC de Monterrey. Es presidente del grupo Encora. Conversamos cómo iniciar las prácticas de autogestión de una manera muy práctica y sencilla, es decir, eliminando el ego y haciendo un lado el control y el poder dentro de la organización, es decir, tirándolo a la basura. Todas las personas tenemos miedo en iniciar la autogestión y lo veo muy natural. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Me da mucho gusto tenerte aquí y emocionado por conversar contigo. Muy bien. ¿Cómo estás, Pancho? Gracias por invitarme. Y pues listo para cualquier cosa que haya que compartir y pues cualquier pregunta que tengas. Ok, fíjate que creo que tenemos tres cosas en común tú y yo. A ver qué piensas. Una, somos sonorenses los dos. Ok. La segunda es que nos une la autogestión. Y la tercera es que nos gusta la cerveza. Y te quiero invitar a unas cervezas cuando vengas acá a Guadalajara porque artesanales muy buenas que se llama Santa Sabina y la verdad que me encantaría poder compartir en algún momento contigo. Buenísimo. Vale. Pues sí, soy de Sonora. Ahí nací, ahí crecí, hasta que vine en algún momento por ahí en el 2006 a Silicon Valley por unos años. Luego me volví a Sonora de nuevo y estoy acá otra vez. No, pues qué padre. Oye, fíjate que hay una pregunta que te quiero hacer y me gustaría decir, ¿en qué momento se te vino a ti a la mente de que querías hacer una organización que tuviera beneficios para todos, que hubiera resultados? ¿Cuándo fue eso cuando se te vino a la mente que te trataste de hacer inspirarte en una empresa autogestionada? Bueno, en realidad, esto de la empresa autogestionada, no, digamos que no tenía un nombre, ¿no? Me voy un poquito para atrás. Yo desde que estoy en la universidad empecé a emprender y mi educación es de ingeniero, ¿no? Entonces, yo le echo la culpa a que como no tenía una educación de administrador o de la teoría administrativa y todo eso, entonces hice las cosas como por sentido común. Desde que inicié mi primera empresa, no te puedo decir que era autogestionada, ni siquiera conocía ese nombre en aquel entonces. Em, y por ahí de la segunda, tercera, yo creo que en la segunda empresa, por ahí en el 2002, 2003, aunque mi empresa era chica, éramos, yo creo, 7 personas, cuando mucho. Ya ya teníamos este sentido de autogestión, ¿no? Y eran cosas bien básicas, porque no conocía de muchas prácticas que ahora conozco, y y como te digo, no había una estructura, ¿no? Tampoco. Em, entonces, por ahí en el 2002, 2003, ya ya teníamos prácticas como, pues, eh, no tener el reloj checador,
o, por ejemplo, no teníamos títulos en la empresa. Em, Eran cosas muy sencillas, ¿no? En aquel entonces. Nadie registraba qué es lo que estaban haciendo o pedían permiso para unas vacaciones. Bueno, y para empezar, yo creo que no teníamos ni vacaciones, ¿no? En aquel entonces trabajábamos de 8 de la mañana a 10 de la noche porque éramos una empresa pequeña y pues necesitábamos sobrevivir, ¿no? Entonces, fue mucho más adelante cuando aprendimos bueno, yo aprendí lo que era autogestión y entonces empezamos a implementar más prácticas, ¿no? Ya la empresa, bueno, esa empresa que te comento ya la cerramos y luego nos fuimos a otra. Fue cuando yo me vine para acá en el 2000, a finales del 2005. Eh, aquí conocí a Mateo, que tú lo conoces también, que es mi socio, en el 2006 y lo invité a formar parte de la empresa en el 2006, por allá en octubre, noviembre, pero lo hicimos oficial en febrero del 2007. Y me recuerdo muy bien que él me prestó un libro que se llamaba The Seven Day Weekend, que su hijo, bueno, cuando yo invité a Mateo eh, a la empresa, le dije, oye, pero pues aquí no hacemos las cosas de manera típica, no tenemos títulos, no tenemos una estructura, y además le dije, pues la empresa la vamos a compartir con todos, ¿no? Él aceptó, era bien abierto en eso, y se dio cuenta de lo que estábamos haciendo. Él tampoco tenía un nombre para esto, de hecho era algo nuevo para él. Él siempre había estado en empresas tradicionales. Y la verdad es que yo nunca trabajé en una empresa tradicional. Bueno, sí trabajé, ¿no? Pero en realidad era muy joven para eso. Yo trabajo desde los 14 años y era muy joven para pues entender cosas de estructuras y de estructuras de mando y todo eso, ¿no? Estaba en la preparatoria, saliendo de la secundaria, entrando a la preparatoria y tuve muchos trabajos de lo que le dicen acá blue collar, ¿no? O sea, no eran trabajos pues de ejecutivo ni nada de eso, ¿no? Eh, ya hasta que estuve en la universidad, empecé a tener, a hacer consultorías o a tener un poco más de acercamiento con empresas, pues, no sé, Cemex, Ford, donde hice mis prácticas y todo eso, ¿no? Oye, Roberto, ¿y cómo es que Matt hacen sinergia? ¿Cómo es que llegaron a ponerse de acuerdo los dos para llevar una empresa autogestionada que al principio lo hacías por sentido común? Pero me llama mucho la atención el caso de ustedes, porque ¿cómo es que se pusieron de acuerdo? ¿Y cómo es que hasta el día de hoy se siguen poniendo de acuerdo autogestionadamente? A ver, cuéntanos. Eh, ¿Cómo nos pusimos de acuerdo para empezar a trabajar con la empresa de esta manera? Pues la verdad es que cuando él llegó, ya trabajábamos de esta manera. Sin embargo, y yo creo que, fíjate, nunca le he hecho la pregunta de esa, Mateo, es una muy buena pregunta, ¿eh? Porque yo creo que él es una persona que pues le gusta observar y sí tiene, claro que tiene sus propias ideas también. Y hemos hecho muy buena sinergia, o sea, eso dicen que cuando tú encuentras un socio es como casarte, ¿no? Porque es bien difícil, o sea, el hacer un equipo de personas que se respeten y que aunque tengan diferentes ideas, se puedan poner de acuerdo es bien complicado. Y Mateo y yo tenemos esa química, como dicen, ¿no? Esa sinergia. No me he hecho esa pregunta anteriormente. La verdad es que sí tenemos claro que nuestras discusiones, pero al final de cuentas terminamos con una idea mejor de la que sea que hayamos
tenido al inicio, ¿no? Y, y bueno, pues en un inicio él aceptó cómo es como íbamos a trabajar y, y pues bueno, le seguimos así, ¿no? Oye, Roberto, ¿cómo son las discusiones entre tú y tu socio en un tema autogestionado? Porque eso pareciera que es un pleito y no, es cómo hay discusiones desde puntos de vista diferentes para llegar, al final se llega a un acuerdo. Bueno, fíjate que es una buena pregunta también. La realidad es que todos estamos, ¿cómo dicen? Esto de wired, ¿no? O sea, estamos educados para no ser autogestionados. Desde que estamos en la primaria, nos educan para responder a alguien y aceptar las condiciones de alguien, ¿no? En este caso, por ejemplo, tus papás o tu maestro o tu coach en la escuela, ¿no? Y entiendo que es una forma de que uno vaya entendiendo cómo funciona el mundo, de que, pues de que vayas teniendo cierta disciplina, lo cual está bien, es un mal necesario, digamos así, ¿no? Pero entonces llega la vida adulta, cuando tú quieres ser autogestionado, como estamos hablando del caso de nosotros ahora, y siempre digamos que ese bagaje, ese equipaje que traes de cómo te educaron, se vuelve a atravesar en el camino, ¿no? Y y sigues pensando, aún ahorita, a veces sigues pensando en hacer las cosas de manera típica. Y siempre nos hacemos la pregunta cuando vamos a inventar algo, crear algo, y decimos: "Oye, espérate, esto no, mm, o sea, esto está cayendo en lo tradicional, o está cayendo en el tema de que alguien tiene que tener control, o así es". ¿Cómo podemos hacerlo de manera diferente? De manera que no dependa de lo que una persona diga, sino de que al menos un grupo de personas diga, ¿no? O la misma persona decida, eh, pues, por sí mismo, ¿no? Y entonces, o sea, le damos vuelta, a veces es un poco lento porque no puedes tomar una decisión en ese momento, pero como te digo, terminas con algo mejor, algo innovador, algo diferente. em, y hasta ahorita, pues, ha funcionado todo eso, ¿no? Hay cosas que, cuesta más trabajo, como te comentaba, pero siempre tenemos ese preámbulo, ¿no? Antes de empezar a hacer algo de cómo pudiéramos hacerle mejor, cómo le podemos hacer mejor. Y hemos aprendido también de otras organizaciones que están haciendo esto. Una vez que nos metimos en todo este tema de autogestión y empezamos a codearnos con otros, pues qué es lo que hacían o cómo lo hacían. Y algunas cosas las hemos aprendido también, como te digo, de otras organizaciones. Oye, y de qué organizaciones has aprendido o han aprendido ustedes? Pues no puedo mencionar de alguna en particular. Hemos ido a foros donde hay muchas organizaciones que comentan de diferentes cosas y no es que lo hagamos exactamente como lo hace alguien más, ¿no? Aquí no hay un libro, pues, o sea, no hay una teoría de administración como lo que normalmente conocemos y cada quien implementa las prácticas como le funcionan, ¿no? Entonces, eh, honestamente no me acuerdo de todo, porque en alguna vez escuchamos de alguien que tenían algunas formas de autogestión en grupos grandes, llegamos, implementamos nuestra propia versión, que le llamamos Leadership Teams, y así, ¿no? O sea, alguna vez inclusive recuerdo que
en alguno de estos foros fue un, un jefe Apache eh, de alguna organización nativa acá en Estados Unidos y explicó un sistema que este grupo utiliza para tomar decisiones. Y entonces implementamos ese sistema, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendiste ahí, Roberto, de este sistema? ¿Qué aprendieron de este Apache? De ese sistema aprendí lo que recuerdo, porque ya fue hace algunos años, es el tema de darle voz y voto a todas las personas, ¿no? Y escuchar diferentes ideas y honorar las diferentes ideas que las personas tienen antes de tomar la decisión y entonces empezar a combinar esas diferentes ideas para tomar una decisión y crear una solución mejor, ¿no? Ya. Oye, Roberto, bueno, lo poco que sé de ti, porque la verdad no sé mucho, pero veo que eres una persona muy disciplinada, muy enfocada a la ejecución, tienes un perfil analítico, como buen ingeniero, todos los procesos. Una persona como tú, al hecho de soltar, hacer una empresa autogestionada, ¿qué te costó más trabajo? O sea, ¿hay una parte de ego o nunca sufriste? Como decir, no, para mí ha sido natural y mi estilo es, pues estoy abierto, soy como parecido a Map, que ahorita hablamos de tu socio de Mateo. Yo creo que, bueno, lo primero es que yo entendí que tenía que, bueno, a ver, me voy a regresar un poco. Cuando yo iba iniciando la primera, bueno, digamos que antes de conocer a Mateo, yo entendí que llegar lejos es imposible hacerlo solo. Okay. Cuando yo inicié mis empresas, yo no inicié con ningún capital de inversión, ni era una persona adinerada, ni nada por el estilo, ¿no? Sí, claro que sí tuve personas que me ayudaron, afortunadamente. Mi mamá, por ahí, algún tío que me prestaron dinero y eso, ¿no? Pero no eran grandes cantidades de dinero ni nada por el estilo, ¿no? Y yo entendí que era imposible hacerlo solo. Entonces, eh, habiendo dicho eso, empecé a compartir eh, ideas y responsabilidades con otras personas, ¿no? Ujú. Y eso, tenía un equipo pequeño y la verdad es que estas personas, pues, era muy sencillo ver o entender, aunque sí había momentos de duda y todo eso, que estas personas tenían un interés genuino en que las cosas funcionaran, ¿no? Yo creo que soy muy afortunado también en haber tenido esas personas. Algunos de ellos todavía trabajan conmigo. Eh, sí, es bien importante entender también que el ego eh, y el control o la necesidad de control hay que tirarlos a la basura, ¿no? Antes de empezar a hacer autogestión. No, o sea, creo y estoy tratando de hacer memoria, no batallé con eso. Fue algo, digamos que sencillo. Y fue más bien la curiosidad de saber cómo funcionaba todo esto y empezar a hacer. Y yo empecé a sentirme un poco más em, liviano, ¿no? En el sentido de que ahora sabía que podía eh, confiar en otras personas y que estas personas me podían ayudar a hacer pues lo que yo estaba buscando hacer, ¿no? Ahorita que hablas de ego y de la soberbia y dejar el control, ¿cómo en la organización actualmente, o si llega alguien nuevo, o sea, cómo es un proceso dentro de la organización de ustedes? Porque tú sabes que esto, pues no es para todo el mundo, ¿verdad? Y esta parte como seres humanos, pues todos la tenemos. Yo tengo ego, todos tenemos. Y como tú dices, eso hay que tirarlo a la basura. Pero
cómo se hace eso? ¿Cómo se logra llegar a ese nivel? De nivel de conciencia de ti mismo, ¿no? Bueno, cuando estás en un punto en el que funcionas de esta manera y las otras personas saben que funcionamos así, y además eres abierto a recibir eh, crítica, pues tus mismos colaboradores te dicen, oye, espérate, estás haciendo esto que no está bien, ¿no? Pues, ¿realmente lo quieres hacer así o no? Etcétera, ¿no? Y esa es una parte, ¿no? La otra parte que no mencionaste ahorita, pero que es bien importante, es que a final de cuentas, bueno, al menos la experiencia que nosotros hemos vivido, es que las mismas personas tienen miedo de esta autogestión. Una vez que pasas esta barrera de ceder el control, de, como comentabas, ¿no? De agarrar el ego y tirarlo a la basura, las mismas personas en la organización eh, se resisten a este cambio de una empresa no tradicional, ¿no? Ahorita ya no tenemos ese problema, aunque sí a veces una persona u otra, siempre cuando alguien llega tiene un shock cultural, ¿no? Pero ese shock cultural se resuelve en un par de semanas, porque las personas observan a los demás en la organización y dicen, ah, caray, pues esto no está mal, ¿no? No es que alguien esté jugándome la chueco porque algo va a suceder, sino que esto funciona de esa manera. Porque ya toda la organización, o bueno, la mayoría de la organización, funciona de manera autogestionada y todos tienen voz y voto y pueden emitir opiniones y tomar decisiones, etcétera. Eh, pero en un principio, cuando yo creo que éramos unos 20, 30, 50, inclusive hasta 100 personas, sí sí había esto, ¿no? De que había personas, eh, pues que no, o sea, que no estaban hechas para esto y que la autogestión era muy complicado para ellos, ¿no? Claro, que aquí hablamos que no es para todo el mundo. Y tienes razón. Actualmente, ¿cuántos son en la organización, Roberto? Bueno, en México somos más de 400, casi 450 personas, que somos digamos que los que estamos en la organización que es autogestionada de toda la organización, ¿no? Oye, ustedes decidieron vender la empresa hace un par de años y ahora se convirtieron en Cora. Los que los adquirieron a ustedes, ¿han respetado el tema autogestionado? ¿Y ellos cómo son allá en la India? Porque pues, es un grupo hindú. ¿Y cómo les ha ido con este tema? ¿O ha habido algunos cambios en este sentido? Bueno, yo diría que nomás un par de aclaraciones. Hay personas de la India, pero hay personas americanas y hay personas de Latinoamérica y hay personas de todos lados, ¿no? Nosotros operamos como nuestra propia unidad de negocios y sí, o sea, no, digamos que después de mí no hay ninguna injerencia o intromisión en cómo funcionan las cosas, ¿no? Cuando nos compraron, parte del valor que ellos vieron en nuestra organización fue precisamente cómo hacíamos las cosas, el, pues, cómo el valor de la marca, la innovación y todo eso, ¿no? Bueno, en general, así se maneja cuando hay una adquisición de otra empresa, ¿no? En el grupo. No fuimos a los únicos, ni por eso. Pero, pero bueno, es claro pues que hacemos las cosas un poquito diferente y también hemos ayudado a que algunas de las prácticas que nosotros tenemos se implementen también de manera global. No ha sido sencillo, pero yo creo que algunas buenas prácticas se pueden implementar, así como nosotros
hemos estado adoptando otras buenas prácticas del grupo, ¿no? Que son importantes para el negocio. O sea, la autogestión, lo que quiero decir es que la autogestión es algo muy bueno para muchas cosas, y ahorita no sé cómo resolver otras, ¿no? Todavía. Yo creo que sí que se puede hacer todo, ¿no? Pero pues bueno, hay cosas como el tema del governance que comentabas tú ahorita, donde hay ciertas reglas que tienes que seguir porque tienes que ser compliance, ¿no? Con ciertas leyes y todo eso. Y eso pues tiene que ser así, ¿no? Hablamos del gobierno corporativo, es decir, eres una empresa pública y todo esto hay que seguir las reglas de ese juego. Ajá, A eso te refieres, ¿verdad? sí. Ok. Eh, Fíjate que ahorita que comentas sobre el valor que tuvieron, que vieron en ustedes, sobre hablas del tema de la cultura y hablo de la cultura y la filosofía, incluyendo la autogestión. ¿Tú crees que esto es un activo que ustedes tenían? Y porque al final hablas también tú de esto que se convierte en una marca. O sea, para ti realmente, ¿cuál es tu sentido de esto? Bueno, definitivamente la cultura, incluyendo la autogestión, es un activo, definitivamente. No todas las empresas lo tienen, es una ventaja competitiva o de comparación con otras organizaciones. Sí creo que la cultura es una ventaja competitiva y por ahí en algún momento yo di una plática o creé este sentido de que la cultura se vuelve tu marca, ¿no? Y la realidad es que es cierto, lo he visto, porque las personas bueno, en este caso, que trabajan contigo, pues, y no es marketing, ¿no? Es en realidad referencia de boca a boca, ¿no? Las personas que trabajan contigo empiezan a hablar pues, de cómo funciona esto y por qué es bueno y por qué otras personas deberían de vivirlo, etcétera, ¿no? Y entonces esto se empieza a volver, pues eh, digamos que empiezas a obtener cierta fama, por así decirlo, o te empiezan a conocer por lo que haces o cómo lo haces, ¿no? Algo bien importante que todas las personas buscamos es qué es lo que puedes esperar de algo, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, cuando tú vas y compras un producto Ujú. de alguna marca conocida, sin hacer anuncios, Lo puedes hacer, ¿eh? No hay problema, échale. cuando tú vas y compras un producto con alguna marca, tú sabes qué esperar, ¿no? Eh, y las marcas en las que tú confías son aquellas en las que sabes qué esperar. En las marcas en las que no sabes qué esperar, no sabes si esta vez va a funcionar o si no va a funcionar, entonces no confías en esas marcas porque pues no sabes qué esperar, ¿no? Y las dos tienen cultura, es decir, la cultura existe en todas las organizaciones, y la cultura se vuelve la marca de esas organizaciones. Sin embargo, tú prefieres una marca en donde se refleje una cultura, en donde sabes qué esperar, que una marca en donde se refleje una cultura donde no sabes qué esperar, básicamente. Y bueno, pues por eso menciono yo que la cultura se vuelve tu marca y que es bien importante que las personas sepan qué esperar, ¿no? Entonces, por eso te decía que esto es una ventaja competitiva porque entonces las personas empiezan a hablar de esto, ¿no? Y empiezas a encontrar personas que quieren o que estaban buscando esto desde, pues ya. Ya. Fíjate que Roberto me hace mucho sentido porque en el mundo hay muchas empresas que hacen un marketing social, inclusive quieren tener su logo, quieren que la gente los perciba como tal, pero me ha tocado y parte también mi socio dice, no, primero hay que hacerlo en casa y que de casa salga y no necesitamos que pagar. O sea, al final estas acciones positivas, esta cultura, en estas empresas que son incongruentes y que nomás son de la boca para afuera
y que quieren vender esa apariencia. En el caso de las empresas de autogestionadas, son realmente legítimas, orgánicas, natural, como tú lo mencionas, y eso me ha tocado vivirlo y yo digo, hijo de si supieran qué es lo que pasa dentro de cada empresa y por afuera todo es muy bonito y en realidad todo el mundo queremos ser reconocidos con esa versión y creo que ustedes lo han hecho muy bien y los comentarios que hay en la industria del software, que ustedes se dedican a eso, a ese giro, pues están muy, muy bien posicionados y la verdad me encanta escuchar desde sus colaboradores, de lo que tienen en su página, se ve que es algo natural y no es algo prepagado que lo tienes. Y te quería hacer otra pregunta. Fíjate, ¿por qué a ti no te gusta motivar a los colaboradores? ¿Por qué no me gusta motivarlos? Bueno, esa pregunta alguna vez, alguna vez nos la hizo un cliente, ¿no? Y nos preguntó, Oye, Roberto, sí te investigué bien, ¿eh? mira, sí, sí, ya veo. Bueno, alguna vez nos hizo esa pregunta a un cliente y de manera natural le contestamos, Julio, que es una persona que trabaja conmigo y es mi socio también, le contestamos que nosotros no motivamos a las personas, las inspiramos. Y la diferencia de eso es que normalmente, pues la motivación es, haciendo una analogía, es la zanahoria que tienes enfrente, ¿no? Em, y eso básicamente, pues una vez que alcanzas la zanahoria, pues hay que poner otra zanahoria enfrente y así, ¿verdad? Pero lo que yo creo que es más importante y que de largo plazo es más sostenible es tener una inspiración. Y la inspiración es cuando tú tienes una visión o algo que quieres lograr que es, digamos que eh, eh, casi imposible en el momento en que lo dices o, o- o muy lejano o fuera del contexto en el que tú te mueves, pero que poco a poco vas logrando eh, los objetivos, entonces eso ya se vuelve inspirador para los demás, ¿no? Y eso es lo que yo he buscado o que creemos en la organización, ¿no? Nunca ser los mismos de un año hacia otro, siempre estar buscando algo nuevo que hacer, algo que sea inspirador. Aunque estamos en el negocio del software, siempre estamos reinventando y tratando de hacer cosas nuevas, diferentes, mejores, eh, porque eso me anima a mí y anima a los demás a seguir creyendo que podemos eh, pues ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y, y yo creo que eso es algo que hemos hecho bien, creo hasta ahora. Y bueno, pues hay que seguirlo haciendo, ¿no? Qué bien. Pues inicialmente ustedes hacen un tabulador para decir, para que la gente pues genere sus propios salarios. Y, y llegó un momento en la historia de ustedes eh, donde algunos colaboradores no estaban satisfechos con este tabulador y al parecer deciden quererlo cambiar. ¿Qué sucedió con eso? ¿Cómo fue inicialmente el tabulador y cómo fue la historia y cómo es lo que sucede actualmente? ¿Cualquiera lo puede cambiar? ¿Cómo es que la gente se paga ahí? Sí, en realidad ese es un tema importante que tenemos que resolver, ¿no? No tenemos un tabulador, ni nunca hemos tenido un tabulador, porque eso es como la forma tradicional de hacerlo, ¿no? Eh, lo que hemos hecho, tenemos unos grupos en los que sí hay esta autogestión
de la parte de los salarios, pero no es para toda la empresa. No hemos podido todavía resolver ese tema, ¿no? Eh, y la razón por la que no lo hemos podido resolver es porque es un tema bastante complicado en el cual hemos aprendido que cuando los recursos son escasos y las personas tenemos necesidades o aspiraciones, pues en muchas ocasiones están primero mis intereses, eh, primero que los intereses de los demás, y ahí es donde las personas, digamos que batallan un poco para hacerlo, ¿no? Sí, como te digo, hay un par de grupos e inclusive dentro de estos grupos ha sido un poco complicado porque las personas, bueno, algunos de los comentarios que yo he escuchado, ¿no? Las personas vienen a trabajar y lo que quieren es pues hacer un buen software, un buen producto, buen marketing o buena administración o lo que sea que ellos hagan. Y este tema es un tema que pone estrés en las relaciones de las personas y en muchas ocasiones se ha visto como un tema innecesario es decir, un tema innecesario que las mismas personas lo hagan, ¿no? Sino que debería haber alguien más que lo hiciera. Ahora, aquí caemos en el punto del tema de autogestión, de que, oye, pero es que estás dejando el control a otra persona, ¿no? Pero es un tema muy difícil de resolver todavía. Como te digo, en los grupos en los que se ha hecho, el estrés sube de nivel, pero también es algo por lo que tienes que pasar, ¿no? Ahora nos inventamos hace unos 18 meses un sistema de trabajo en el cual estamos buscando en que todos los grupos sean autogestionados y que todos los grupos tomen este tipo de decisiones, ¿no? Inclusive la de los salarios. Pero aún no llegamos a ese punto. Estamos trabajando para que estos equipos sean autogestionados y puedan tomar esas decisiones. Eh, pero bueno, pues así lo hemos estado haciendo, ¿no? Ha habido otros temas en los cuales, pero no son de salarios, son más bien como de bonos y ese tipo de cosas en los cuales se hacía de cierta manera donde había el control de una persona en hacerlo, o más bien en cómo hacerlo. Y entonces este se propuso, o había algunas personas que no estaban contentas con la forma en que se hacía. Entonces las personas sí se juntaron, hicieron un trabajo en un leadership team y entonces las personas decidieron que se debería hacer diferente y pues ya, se hizo diferente, ¿no? Oye, Roberto, y normalmente, ¿a qué te enfrentas en los equipos? O sea, ¿cuál es el patrón común que sucede cuando la gente en el tema de salario y compensaciones se manifiesta y que están insatisfechos? ¿Qué sucede en la industria de ustedes? Sí, bueno, yo creo que eh, todos, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Todos pensamos que merecemos más por lo que hacemos, ¿no? Y, y bueno, hay diferentes puntos de referencia, ¿no? El primero es cuando tus finanzas no son transparentes para los demás y tú crees que la organización se está volviendo rica y no está compartiendo esas ganancias con los demás. Entonces, pues piensas que lo que estás haciendo, pues lo mereces, te mereces más, ¿no? Y el otro punto importante es que cuando tú te comparas con lo que sucede afuera en la industria, independientemente de qué está haciendo la organización o si la organización es productiva, pues mereces o piensas que mereces lo que está sucediendo en el resto de la industria, ¿no? Eh, en el caso de nuestra industria, es una industria bien dinámica que sigue creciendo muchísimo y hay un tema de mucha demanda.
actualmente hay un tema de muchísima demanda. De, y entonces encontramos este tipo de complejidades en el tema de esto del salario de compensación, ¿no? Y a veces es difícil eh, actuar a priori o prepararte pues para ese tipo de cosas, porque por ejemplo ahora con COVID ha habido o sea, eh, digamos que por ahí entre marzo 15 y abril 15, si tú ves los números los indicadores de las bolsas del mundo, pues todos se fueron para abajo en un mes. Pero a partir de abril empezaron a crecer como la espuma, ¿no? Y no han dejado de crecer Mm, hasta ahora. Y lo puedes ver en la mayoría de las organizaciones, incluidas organizaciones que pudiéramos pensar que pues no son de tecnología, ¿no? ujú. O que sufrieron muchísimo, por ejemplo, aerolíneas, marcas de hoteles y todo eso, ¿no? Y hay otras organizaciones que no, o sea, dieron un bajón, pero luego se fueron a las nubes, ¿no? Claro. Oye, ¿cuál es tu sueño en el tema de salarios y compensaciones? Salarios transparentes. ¿A dónde quieres llegar con eso? ¿Hasta Bueno, dónde? nosotros ya, los salarios son transparentes, o sea, una persona puede ir a preguntar en nuestra organización pues, obviamente cuánto gana, cuánto paga impuestos, todo eso viene en sus recibos de salario, pero también puede preguntar, oye, ¿sabes qué? Yo creo que lo que yo estoy haciendo es muy parecido a lo que hace Juan, Pedro y Pablo. Y quiero saber cuánto ganan ellos para saber si yo estoy en el mismo rango de salarios que ellos, ¿no? Em, Inclusive nosotros hacemos benchmark cada año de lo que la industria paga allá afuera para, pues, compararnos y saber si estamos dentro del rango. Em, Así que eso ya lo hacemos. Mi sueño es que las personas pudiéramos hacer autogestión de los salarios y la compensación. Y yo creo que vamos a ese camino, ¿no? Es una conversación bien madura que tienes que tener con el resto de tu equipo para poder, pues, autogestionar eso, porque no siempre pues, el tema no es nada más tu equipo, ¿no? Es el resto de la organización también. Y las Entonces, finanzas de la empresa, ¿verdad? así es, así es. Entonces, ese es mi sueño en eso, ¿no? Estamos Oye, trabajando todavía. Esto de la autogestión es un tema de todos los días, ¿no? De estar trabajando, pero salen cosas, la verdad es que salen cosas muy buenas, muy interesantes y que pues las personas no encuentran en otro lugar. Es muy difícil y, eh, encontrarlo en otro lugar. y te entiendo porque nosotros estamos en esa transición, no tenemos tantos años como ustedes y hemos iniciado, por ejemplo, a conversar sobre salarios transparentes y compensaciones y se ha puesto muy bueno. Entonces, imagínate, empezamos el año pasado y ahí vamos paso a paso porque sí genera como tú dices, ese estrés de lo que se vive y la verdad es un tema muy, muy interesante y da solo para una sesión de esto para conversar porque hay mucho y me interesaría seguir conversando más, pero creo que ya nos queda poco tiempo, entonces, Si alguien me preguntara cuál de las cosas que han implementado eh, no hiciste al inicio y que deberías de haber hecho antes, es ese tema, ¿no? Porque si hubiéramos hecho eso, hubiéramos resuelto muchísimas cosas ya ahora, ¿no? Entonces, y coincido contigo. Fíjate que tú estudiaste en el TEC de Monterrey y también hiciste en el IPADE. ¿Tú crees que la educación también tiene que cambiar este modelo autogestionado? ¿Qué crees que va a pasar también en este sentido? en el tema de la educación, híjole,
Bueno, no tengo experiencia, por ejemplo, yo no estudié, por ejemplo, en una organización Montessori, ¿no? No tengo la experiencia, pero creo que eh, no estoy seguro y no soy experto en ese tema, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que tengo 2 hijos y aprendo mucho de ellos y los observo y reflejo un poco mi experiencia con ellos también. Lo que creo es que muchas veces las personas no estamos preparados para tomar ciertas decisiones, sobre todo las decisiones difíciles, ¿no? Para llegar del punto A al punto B y disfrutar los beneficios que se viven en el punto B, perdón. Eh, por ejemplo, en este tema de autogestión, hay cosas complicadas y que no te gusta hacer para llegar al punto B, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener un cuerpo atlético, marcado y todo eso, y quiero perder peso, pues hay cosas que no van a gustar hacer. Voy a tener que llevar una dieta, voy a tener que hacer mucho ejercicio y sentir el dolor de ese ejercicio, y voy a tener que sacrificar algunas cosas que no benefician a ese, a ese objetivo a ese objetivo que, que me puse al inicio, ¿no? Ujú. Y así es con todo. Entonces, algunas personas creemos que no estamos hechos para algo, que no podemos lograr algo. Sin embargo, una vez que pasas ese umbral ¿cómo le podemos decir a eso? De, 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 de frustración, de, eh, de autoflagelación, porque muchos Claro, sí, 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 creo que el peor enemigo de uno mismo es uno mismo. por supuesto. Entonces, cuando uno pasa eso, perdón, cuando uno pasa eso, es mucho más sencillo darte cuenta que claro que puedes hacer lo que querías, ¿no? O que claro que puedes lograr lo que te habías propuesto. Y esa es la parte complicada. A veces, y nos ha pasado en la organización también, eh, sobre todo en una organización que es de autogestión, pues hay muchas voces opinando, porque digamos que pues para eso está hecho, ¿no? Para que las voces puedan opinar. Y a veces nos ha tocado que esas mismas voces, de alguna manera, tienen ciertas opiniones en las cuales tratan de apagar alguna nueva iniciativa, ¿no? Es parte natural, pues, eh, de nosotros como personas y sobre todo de las experiencias que has vivido. Y entonces se logran algunas cosas que, que no, que tú como vos opinando creías que no se iban a poder lograr y dices, ah, caray, pues sí se puede, mira, ¿no? Entonces, no, yo no tenía razón. Y eso pasa cuando estás tratando de hacer cosas uno mismo, por ti mismo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que tiene que cambiar en esta parte de la educación? Pues una de las cosas que yo creo es, eh, el otro día conversaba con mi hija, ¿no? Y le estaban enseñando en la escuela este tema de la presión entre amigos, ¿no? O peer pressure, que le dicen acá. Y yo le decía, bueno, no necesariamente el peer pressure va a ser malo. Cuando tú sabes que hay algo malo que te puede poner en peligro y estás recibiendo peer pressure, entonces quiere decir que el peer pressure no es bueno, ¿no? Y hay alguien que no está siendo tu verdadero amigo. Pero hay veces que el peer pressure es bueno porque eso te empuja a crecer, te empuja a hacer cosas que tú creías que no podías hacer, o que no te gustaban hacer porque no habías pasado
ese umbral de frustración, pero una vez que lo logras, entonces, eh, pues ese peer pressure se vuelve algo, como Positivo. decíamos, ¿no? Un mal necesario se vuelve algo positivo porque eso hizo que lograras hacerlo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, yo creo que tiene que ver un tema de, sí, de dejar que yo haga las cosas para las que más me gustan, pero también debe haber un tema de hacer cosas que no necesariamente me gustan, ¿no? Por ejemplo, Claro. tengo un hijo de 16 años, al que le encanta el tema este de andar inventando cosas, y yo creo que él va a ser así muy creativo y todo eso, ¿no? Igual que el papá. Sí, pues ojalá que sea mejor que uno, ¿no? Eh, y yo creo que va a ser mucho mejor que yo, porque él tiene este tema de inventar cosas, y yo he tratado de no ponerle ningún obstáculo enfrente para que él, pues, sepa que se puede, ¿no? Y le gusta mucho esto de armar bicicletas y todo eso, ¿no? Pero también se frustra. A él le gusta ver las bicicletas armadas, pero el proceso de armar una bicicleta, pues a veces hay algo que no queda bien o todo eso, ¿no? Y yo veo cómo se frustra y digo, bueno, eso es parte de pasar del punto A al punto B, como te expliqué ahorita haciendo la analogía, y Claro. es parte de ese proceso, es parte de hacer cosas que a veces no te gustan, pero que las tienes que hacer para lograr hacer lo otro, ¿no? Ya. Oye, Roberto, creo que el tiempo se nos está acabando y quiero ser respetuoso. ¿Qué mensaje le mandarías a las personas que no saben de autogestión o tienen la curiosidad? Ok, buena pregunta. No estaba preparado para eso, pero No te sí, preocupes. Ni yo tampoco. sí. Mira, fíjate que tú lo has vivido, tú estás empezando con esto, ¿no? Lo que yo puedo decir es que eh, la autogestión no significa que la empresa es perfecta. Sin embargo, la autogestión abre una gama de posibilidades respecto a cómo puedes lograr diferentes objetivos. Y además le da a las personas el sentido humano en una organización. Y eso, para mí, y no es para todos porque muchas personas no piensan en este sentido humano, pero para mí eso tiene un valor muy, muy grande, ¿no? O sea, y yo creo que tiene que ver con que lo que yo viví de chico, ¿no? Yo tuve un padre que fue muy humano, que fue muy colaborador, que siempre pensaba en otras personas y que venía de una organización en la cual yo vi muchas cosas muy buenas. Mi padre murió cuando yo tenía 13 años. Pero esto que yo vi fue algo muy bueno. Y era una organización tradicional, no era una organización autogestionada, que era Bimbo. Él trabajó ahí por muchos años. Pero tenía todo este sentido humano, de camaradería, de familia, era algo de verdad impresionante para mí que creo que tuvo una influencia en cómo, no en la parte de autogestión, pero en sí, en pensar en esta parte humana, ¿no? Y yo siempre he creído que la empresa es, es la organización que más influye en las personas, en cómo las personas viven, en cómo las personas pues tienen su propia aspiración, porque estamos ahí pues la mayoría del tiempo, ¿no? Como adultos. Y, y es una, puedo decir, el ente pues que más tiene influencia en los demás, ¿no?
Yo espero que las personas que han colaborado con nosotros lleven esto a los lugares, y estoy seguro que muchos lo han hecho o lo están haciendo, a los lugares donde están, ¿no? Eh, a su casa. Y sé de muchos que lo han llevado a su casa o que lo han llevado a las comunidades en las que están. Si queremos lograr un mejor lugar para vivir, para convivir, la autogestión es algo fundamental, ¿no? Entonces, em, mi opinión es que aprovechemos la inteligencia colectiva de las personas con las que colaboramos, que no le tengan miedo a ceder el control, que cuando tú eres genuino y las personas ven que eres genuino, no necesariamente te van a traicionar o te van a quitar por lo que tanto has luchado, que es una de las razones por las cuales las personas batallan para ceder el control. Y puede ser que haya alguien que abuse de eso. Eso, eh, o sea, va a suceder en cualquier tipo de organización, ¿no? Hemos conocido muchas organizaciones que son Uh-huh. tradicionales donde hay alguien que cometió un fraude, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, eso, como te digo, va a suceder en cualquier organización. Y, y esta no está exenta, pero es mucho mejor que las cosas sean transparentes y que otras personas cuiden de los mismos intereses que tú estás cuidando, a que lo hagas tú solo y te tengas que además cuidar tus espaldas, ¿no? Entonces, esto es algo bien noble que yo he encontrado en todo esto, y, y es bien interesante ver cómo otras personas además crecen y se desarrollan sin límite después de que entienden cómo funciona esto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que puedo decir. Oye, Roberto, pues muchas gracias. Te agradezco mucho por tu tiempo y la verdad disfruté mucho esta conversar y pues encantado de tenerte aquí. Igualmente, ojalá que tu podcast llegue a muchas personas y que sigas entrevistando a otras personas que están haciendo esto, ¿no? Y encantado de que si en alguna otra ocasión otras personas quieren hablar de esto, pues yo Oye, estoy ¿dónde te pueden dispuesto. encontrar en las redes sociales? En las redes sociales, pues no soy muy activo, honestamente. Tengo un Twitter que se llama Jovelto, y pues ahí estoy en Facebook, pero no soy muy activo, estoy demasiado ocupado y no le meto mucho a eso, pero pueden mandarme un correo, roberto.martinez@encora, con mucho gusto puedo platicar de eso. Por favor, no me manden spam porque luego ya no pelo el correo. Em, pero sí, sí, estoy encantado de poder participar y ayudarles en algún esfuerzo de este tipo, ¿no? Sale pues. Saludos. Muchas gracias, Pancho, que estén muy bien y que tengas Sale, muy buen día. sale, Saludos a sale, bye. todos. Lo que aprendí el día de hoy en este episodio es que la autogestión no es como la administración. No es un libro que te dice cómo hacer las cosas. Están los principios donde varias empresas lo llevan a cabo y cada quien lo implementa de diferentes maneras, lo cual él lo ha llevado de esa manera y me hace bastante sentido. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como Pancho Mora. Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad de conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.